la mesa de debate. Yo invito a José Luis y a Mariola a que luego, cuando cada uno de los coordinadores de las líneas presenten los retos que han salido de lo que habéis presentado, que ellos han analizado, luego vamos a tener un tiempo de debate entre todos. Entonces, para los que estáis en casa, los que estáis viendo el webinar a través de el Zoom, deciros que esta misma mañana han estado reunidos los coordinadores de las líneas de hepatitis A, de hepatitis B y delta y de hepatitis E, que son los que ahora van a presentar sus retos. Ellos ya han escogido y han elegido a una serie de profesionales que van a formar parte de sus equipos de trabajo, que han estado esta mañana junto con la Escuela Andaluza de Salud Pública reunidos también aquí para conocer la metodología que se va a seguir para la elaboración del plan, y a los cuales pues también tengo que agradecer el esfuerzo que han hecho esta mañana en venir aquí a reunirse con nosotros para poder poner en común esa metodología que se la ha enseñado Leticia, por parte de Leticia García, por parte de la escuela, y que es la que vamos a seguir. Y yo creo que ahora lo que toca es que cada uno de los coordinadores de las líneas, yo invitaría a todos a que vengáis a sentaros aquí con nosotros y empezaremos a verlas por el orden alfabético. Vamos a ver primero A, luego B y D y después la hepatitis C. Empezaremos con la doctora Begoña López Hernández, que es epidemióloga en el Distrito Sanitario Granada Metropolitano y que es la persona que va a coordinar la línea de trabajo de hepatitis A. Así que, Begoña, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Yo primero agradecer a Federico García, el director del plan, que nos haya invitado a participar en este interesante reto, a la jefa de servicio de vigilancia y, por supuesto, al director general de Salud Pública, Jorge de Diego. Nuestro grupo va a centrarse en el control del virus de la hepatitis A. Un pequeño recordatorio: el virus de la hepatitis A es un virus RNA monocatenario cuyo reservorio es el ser humano, el único reservorio. Tiene una dosis infectiva mínima muy pequeña, por lo que tiene una alta contagiosidad, y otra de sus características que perjudica al control es su gran resistencia ambiental. Puede permanecer en el medio ambiente durante meses y es resistente a la congelación y al pH bajo. Las vías de entrada son principalmente la digestiva, aunque es posible también la vía parenteral. Y los mecanismos de transmisión clásicos son el contacto muy cercano, sobre todo a nivel de convivencia entre personas con casos infectados, y la ingesta de alimentos contaminados o aguas contaminadas por él. Desde hace unas décadas se ha introducido un nuevo mecanismo de transmisión, que es principalmente a través de prácticas de sexo anal. Es un virus de distribución universal, está presente en todo el mundo, aunque se establecen diferentes niveles de endemicidad, desde muy bajo hasta alta, dependiendo de la prevalencia de anticuerpos en la población. De manera que aquellos países en que la población ya a partir de los 10 años de edad han tenido un contacto con el virus en más del 90% de los niños, son países con alta endemicidad. Esto, que en principio puede parecer malo, también les protege, porque el virus de la hepatitis A en la infancia es un virus que puede ser incluso asintomático, o las formas clínicas que puede generar son leves. En cambio, cuando el virus afecta a personas ya mayores o con edad o con problemas patológicos, es cuando pueden hacer formas más graves de enfermedad, incluso la hepatitis fulminante, que es pues muchas veces mortal. En España estamos ahora mismo en un nivel de endemicidad muy bajo, lo que quiere decir que la población de 30 años y menores tienen menos del 50% de prevalencia de anticuerpos.
Como ha comentado antes José Luis, se han hecho algunas encuestas de seroprevalencia a nivel nacional y vemos, en verde está la encuesta de seroprevalencia del virus de hepatitis A que se hizo en el año 96 y en azul la que se ha hecho en el año 2017. Como veis, se ha desplazado casi de la misma manera que estaba en el 96, 20 años más tarde, que es cuando se ha vuelto a realizar, lo que quiere decir que la prevalencia de anticuerpos deja a un gran número de poblaciones susceptibles a este virus a edades muy importantes. A nuestro favor, que el nivel higiénico-sanitario de nuestro país es muy bueno y el virus tiene poca circulación. Pero dejamos a mucha gente susceptible que puede enfermar por un viaje internacional a países de alta endemicidad o susceptibles a brotes, como veremos ahora, algunos que han sido de origen sexual y otros que pueden también ser origen, por ejemplo, por contaminación de un alimento pues, que proceda incluso de un país lejano al nuestro, por lo que hablamos de su característica resistencia a la congelación. Esta es la curva de incidencia de los casos que hemos tenido en Andalucía y vemos que en las épocas endémicas o, por ejemplo, de incidencia basal, le podemos denominar, supone que en toda Andalucía cada año ocurren menos de 100 casos, lo que supone una incidencia pequeña desde el punto de vista de carga de salud pública. Aproximadamente el 30 o 40% de estos casos precisan ingresos. Sin embargo, cuando estamos en periodos epidémicos, los casos anuales pueden ascender casi hasta 1.500 casos anuales, ¿vale? Y eso sí ya es una cifra preocupante. Viendo la distribución por porcentaje en estratos de edad, vemos que esos años epidémicos, que lo hemos llamado ahí epidémico 1 y epidémico 2, en la franja etaria del 20 a 49 años, que son con mayor actividad sexual, han supuesto casi un 80% o más de los casos. Y la razón de sexos es muy superior, favorable a los hombres, no perjudicial a los varones, ¿vale? Lo que nos hace pensar, aparte de las encuestas epidemiológicas realizadas, el modo de transmisión. Bueno, pues con esta pequeña panorama vemos que tenemos una creciente susceptibilidad en la población adulta. El virus de la hepatitis A se transmite en un periodo asintomático, lo que hace que la gente pueda tener la misma actividad, pueda transmitir el virus porque no se siente mal. La amplia distribución de alimentos, que estamos ahora mismo en la Comunidad Europea y a nivel internacional, la gran resistencia del virus al medio ambiente, las prácticas sexuales de riesgo y el mundo globalizado con un amplio intercambio de población entre unos países y otros. Ante esto, vemos que es importante hacer una mejora en la detección precoz de los casos, sobre todo para poder intervenir precozmente. Existen unas medidas post-exposición a la infección que están poco desarrolladas porque clásicamente cuando había un caso de hepatitis A la mayoría de los familiares o de los contactos estaban ya protegidos, pero ahora estamos en una situación que la mayoría de los contactos están desprotegidos. Entonces, tener en cuenta que tenemos una medida post-exposición que además se pueden adoptar en un amplio plazo de tiempo y que el hacer un diagnóstico precoz de casos pues, nos permitiría ser eficaces en este sentido. La secuenciación genómica ciega para identificar los genotipos en caso de brotes alimentarios, educación sanitaria y sexual, por supuesto vacunación, y la encuesta epidemiológica en historia clínica. En mi grupo va a trabajar María Dolores Galicia García, técnica de salud de epidemiología, jefa de servicio de la Delegación de Salud de Granada, Silvia Vallejo Godoy, facultativo especialista de área de medicina preventiva del Hospital Poniente de Almería, Francisca Vinuesa Ruiz, veterinaria jefa de la Unidad de Protección de Salud del Distrito Sanitario Granada Metropolitano, y Marta Bernal Sánchez Arjona, enfermera del Servicio de Prevención de Vacunas.
Las líneas estratégicas las hemos agrupado en dos grandes bloques. Uno sería orientado a la protección de la salud, ya es en seguridad alimentaria, ambiental, educación sanitaria, vacunación y prevención de casos secundarios. Y otro grupo de líneas más estratégicas, que sería la confluencia con otras intervenciones de control de ITS, que ahora están en pleno auge y hay mucho movimiento en este sentido. La vigilancia de casos para intervención y detección precoz de brotes y, por supuesto, la evaluación continua de las medidas. Pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, muchísimas gracias, Begoña. Pasamos ahora al bloque de hepatitis B y delta. Este bloque tiene dos coordinadores. A mi izquierda está la doctora Marta Casado, que es hepatóloga en el Hospital de Torre Cárdenas, y a mi derecha está el doctor Francisco Franco Álvarez de Luna, que es microbiólogo en el Hospital Juan Ramón Jiménez en Huelva. Y ellos dos son los que van a coordinar al grupo de trabajo para el desarrollo de la línea de hepatitis B y delta. Así que, Fran, cuando tú quieras. Bueno, quisiera agradecer a Federico García por contar con nosotros para la dirección de esta línea de trabajo de hepatitis B y delta. Y, cómo no, dar las gracias a las personas, a los microbiólogos que van a formar parte de este grupo, como Ana Belén Pérez, Natalia Montiel y Ana Fuentes. Como ha comentado Federico, los retos para abordar el plan estratégico dentro de la línea de las hepatitis B y delta, pues lo vamos a coordinar la doctora Casado y yo mismo. Y como ha comentado Mariola, pues bueno, yo creo que un punto básico y uno de los principales retos que tenemos para abordar es la formación. La formación para concienciar no solo a los profesionales, sino también a los pacientes, ¿no? La importancia del diagnóstico de las hepatitis, de su tratamiento y de la eliminación de las cadenas de transmisión. Y sobre todo para eliminar el estigma que todavía tienen algunas de estas hepatitis. Esto entiendo que debe ser una de las líneas transversales del plan. Dentro del diagnóstico de la hepatitis B y delta, yo creo que los microbiólogos nos enfrentamos a un reto importante, y es que hay más pacientes infectados y más pacientes crónicos, ¿no? El número de pacientes es mayor con respecto a otras hepatitis, como la hepatitis C, y dentro de retos en el diagnóstico de la hepatitis B, pues nos encontramos con que hay una población flotante de inmigrantes en nuestra comunidad importante, ¿no?, que debemos afrontar, con alta endemicidad, como nos ha comentado antes José Luis. Tenemos que afrontar el cribado en poblaciones de riesgo similares a como se está haciendo en la hepatitis C. Debemos confluir las estrategias de cribado junto a la hepatitis C y junto a otras estrategias de cribado, como puede ser el VIH y las ITS, y cribar junto con la hepatitis C, sobre todo en población mayor de 31 años. Creo que esos son los principales retos en el diagnóstico de la hepatitis B. Y en cuanto al diagnóstico de la hepatitis delta, una encuesta nacional exploraba la situación de los laboratorios de microbiología, cómo estaba el diagnóstico en un solo paso de la hepatitis B y delta, y apenas llega al 40% a nivel nacional. Me consta que en Andalucía es superior, pero es uno de los principales retos, ¿no? Conseguir que el diagnóstico en un solo paso en nuestra comunidad de la hepatitis B delta alcance el 100%, y que se haga un cribado universal en pacientes con detección de antígeno de superficie positivo. Y creo que también es importante, sobre todo a la hora del seguimiento de los pacientes, la homogenización del diagnóstico molecular. Debemos homogenizar en toda la comunidad que al menos un hospital provincial realice la detección de ARN molecular de la hepatitis delta. Creo que es importante, ¿no? Sobre todo a la hora de la demanda que nos van a hacer los hepatólogos para hacer el seguimiento de los pacientes que detectemos positivos. Y a continuación, pues doy paso a la doctora Casado, que va a continuar.
Muy buenas tardes. Suscribo todos los agradecimientos de mi compañero de Fran. Gracias, Federico. Es un honor estar aquí hoy. Quiero también agradecer a todo el equipo de hepatólogos e infectólogos que va a colaborar y que va a trabajar en la parte de hepatitis B y D, que serían 4 hepatólogas, que son Gemma Romero, Miren García Cortés, Isabel Carmona, Elena Ruiz y un infectólogo que es Paco Tellez. Yo voy a presentar cuáles son los retos que hemos pensado que están en relación a la hepatitis B y delta y creo que uno de los pilares fundamentales en el abordaje de estas 2 hepatitis es la prevención. Afortunadamente disponemos de una vacuna frente al virus de la hepatitis B que protege de la infección por el virus de la hepatitis B y que por lo tanto también es la protección para la infección delta, ya que la infección delta requiere el virus de la hepatitis B. Esta vacuna es una vacuna que forma parte del calendario vacunal en España ya desde hace muchos años, de forma que toda nuestra población menor de 31 años está vacunada siguiendo el calendario vacunal. Por lo tanto, quizás el reto más ambicioso en este sentido sería vacunar a toda la población que no está vacunada en nuestro país, ¿no? Sería vacunar a toda la población que sea mayor de 31 años y menor de 70. Si esto no fuera posible, podemos bajar un escalón en el reto y sería identificar cuál es la población de riesgo de contagio y, por lo tanto, vacunar a la población que tiene riesgo de contagio. Sí. Bien, el segundo reto con respecto a la hepatitis B, me voy a referir ahora a ella, está en relación con la vinculación a la asistencia sanitaria. Nosotros en Andalucía, en colaboración también con Federico, estamos llevando a cabo un estudio epidemiológico sobre hepatitis delta que nos ha permitido tener mucha información sobre dónde están nuestros pacientes con hepatitis B. Y sabemos que hay muchos pacientes diagnosticados de hepatitis B que no están vinculados a la asistencia sanitaria, sobre todo a la asistencia sanitaria especializada, ya que han sido diagnosticadas en otras consultas que no son las de hepatología. Por lo tanto, uno de los retos más importantes sería vincular a la asistencia especializada a todos los pacientes que se diagnostiquen de infección crónica por el virus de la hepatitis B y que todos lleguen a atención especializada. Y en segundo lugar, hacer un relink, es decir, intentar que todos los pacientes que antiguamente hayan sido diagnosticados de infección crónica por el virus de la hepatitis B en servicios como puede ser en anestesia, como puede ser en ginecología, que se vinculen a la asistencia sanitaria. Los datos de nuestro estudio epidemiológico que estamos haciendo en hepatitis delta ponen de manifiesto una gran población de pacientes diagnosticados que nunca han sido derivados. Por lo tanto, este es el reto, que todos los pacientes diagnosticados de infección crónica por el virus de la hepatitis B se vinculen a la asistencia sanitaria y los que han sido diagnosticados previamente también. Con respecto al tratamiento en hepatitis B, el reto sería tratar con antivirales a todos los pacientes que cumplan los criterios de tratamiento. Hay una población que está infectada y que no requiere tratamiento. En este caso, son pacientes que deben estar vinculados a la asistencia sanitaria y el segundo reto sería permitir o hacer que todos los pacientes que no requieran tratamiento puedan tener revisiones periódicas en asistencia especializada. Y un tercer punto en el tratamiento de hepatitis B importante es la profilaxis de la reactivación en todo paciente antígeno HBs positivo, es decir, con infección crónica que hayan sido tratados con inmunosupresores. El objetivo es prevenir procesos de reactivación del virus de la hepatitis B que sabemos pone en peligro la vida del paciente. Y nuestro reto sería que todos los pacientes tratados con inmunosupresores recibirán profilaxis de la reactivación. Vamos con la hepatitis delta. Pues los retos con respecto a la vinculación de asistencia sanitaria sería que hay una derivación directa de pacientes diagnosticados de hepatitis B y delta a atención especializada, como puede ocurrir con la hepatitis C, y que exista una alerta tanto al médico peticionario como a especializada de todos los pacientes con serología delta positivos. Con respecto al tratamiento, ya saben ustedes que ahora mismo no disponemos en España más que del tratamiento con interferón para la hepatitis delta. Este es un tratamiento poco eficaz que lleva muchos efectos secundarios y en la actualidad en Europa ya desde hace más de un año se ha aprobado un fármaco nuevo que es la bulevirtida. En España todavía está pendiente de comercialización, pendiente de precio y reembolso. El objetivo en este momento de tratamiento para hepatitis delta es que nuestros pacientes andaluces con hepatitis crónica por virus delta, fundamentalmente los que tienen enfermedad avanzada, pudieran tener acceso a estas nuevas opciones terapéuticas. En este caso sería la bulevirtida. Probablemente cuando se ponga en marcha el plan y cuando el plan esté escrito
Probablemente este fármaco ya esté comercializado porque preveemos que se va a comercializar para el primer trimestre del año, pero si no lo está, nuestro reto sería que todos nuestros pacientes tengan acceso a este tratamiento que ya ha demostrado que es un fármaco seguro y eficaz. Y creo que esto es todo. Gracias. El doctor Antonio Rivero Juárez nos va a exponer los retos en hepatitis E. Yo esta mañana hemos tenido una reunión de planes en general, de todos los planes que están siendo llevados por la consejería. Cuando me ha tocado defender lo que íbamos a hacer en el PAEP, he dicho con mucho orgullo que creo que este plan es de los pocos, si no el único plan, por supuesto a nivel nacional, pero a nivel, yo diría, a nivel mundial, de abordaje de hepatitis virales que incluye un apartado y una línea específica de abordaje de hepatitis E, que yo creo que en este momento es algo totalmente necesario, no por la propia, o sea, además de por la propia enfermedad que produce el virus de la hepatitis E, por lo que nos va a acercar y el beneficio que va a producir en cuanto a el abordaje One Health del problema de las hepatitis virales, que creo que es un ejemplo que nos va a servir y que va de guía desde la hepatitis E y que podremos trasladar, pues, por ejemplo, a la hepatitis A y ya veremos si a otras hepatitis. Entonces, quería decir esto porque creo que es algo que es extremadamente relevante y nada más, darle paso a Antonio y agradecerle el que haya liderado o haya aceptado liderar esta línea. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Federico, también a Carmen, a María Jesús y a Leticia por la coordinación técnica y todo el trabajo que hacéis con el plan. Muchísimas gracias. Y para mí es un absoluto privilegio estar hoy aquí, coordinando además una línea como es hepatitis E, de la que como bien ha comentado Federico, es pionera al incluirse dentro de un plan de eliminación de hepatitis que ni la propia Organización Mundial de la Salud la tiene en cuenta dentro de los planes de eliminación de la hepatitis viral para el 2030. Yo me he permitido subtitular un poco en relación a esto de la hepatitis viral que no debemos olvidar, y es porque, a diferencia del resto de mis compañeros dentro de coordinadores, que sí, gracias al excelente trabajo de José Luis, sí tienen una información de base en la que partir. En el caso de la hepatitis E, precisamente, no tenemos esta información. Y no tenemos esta información yo creo que dos motivos. El motivo es por la falta de reconocimiento de la enfermedad dentro del sistema sanitario, ¿no? En concreto, me voy a centrarme más en el sistema andaluz de salud. Seguimos pensando que la hepatitis E es una enfermedad que tiene alta mortalidad en embarazadas, afecta sobre todo a pacientes cirróticos, que se asocia a grandes brotes epidémicos en África subsahariana y sobre todo en el sudeste asiático, y que se asocia a condiciones de pobreza, transmisión por agua. Esto es este paradigma se rompió hace unos años cuando se demostró que son diferentes, estamos hablando de diferentes genotipos, diferentes enfermedades. En primer lugar, esta enfermedad de hepatitis E, a la que se refiere principalmente el informe del 2017 de la Organización Mundial de la Salud, se refiere a una enfermedad producida por el genotipo 1, que es exclusivo humano y es muy similar al virus de la hepatitis A. En cambio, el genotipo predominante que tenemos en Europa y por lo tanto también en Andalucía es el genotipo 3, que es un virus zoonótico que se transmite de una forma muy diferente y que por lo tanto la población de riesgo y manifestaciones clínicas son muy diferentes. Por otro lado, también la falta de inclusión de la situación de lo que conocemos es por la falta de protocolos diagnósticos armonizados. No solo también a la hora de vigilancia, los ECDC recomiendan que se realice la vigilancia del virus de la hepatitis E en los diferentes niveles, pero no todos los países se ponen de acuerdo cuáles son las variables que hay que recoger, cuáles son las variables importantes, o cada país le da un valor o un peso diferente a cada uno de los indicadores. Y desde el punto de vista diagnóstico, el aspecto, como podríamos decir, las dos sociedades, una sociedad científica como es el ISEL, la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado, recomienda para el diagnóstico la inclusión de anticuerpos IgM y también PCR. Por su parte, los ECDC, la Autoridad Europea, recomienda solo la serología IgM. En este caso tenemos una falta de armonización, que esto es lo que hace que dentro del sistema andaluz de salud, pues los profesionales sanitarios, en primer lugar, no tengan acceso a un buen diagnóstico y
tampoco tengan en reconocimiento esta enfermedad como entidad importante. ¿Cuál es la situación en Europa? Pues la situación en Europa sabemos que el número de casos de hepatitis E va aumentando a lo largo de los años. Va aumentando a lo largo de los años por diferentes motivos. Primero, un aumento de consumo de carne de cerdo, que es el principal hospedador de este virus, y también por la percepción del riesgo por parte de diferentes agentes sanitarios que intervienen tanto en el manejo como en el diagnóstico de esta enfermedad. De hecho, en los Países Bajos está considerada la hepatitis aguda con mayor prevalencia, la hepatitis aguda de origen viral de mayor prevalencia. En España, ¿qué datos tenemos? Del segundo estudio nacional de seroprevalencia, lo único que sabemos es que es más frecuente en hombres que en mujeres, como hemos visto todas las hepatitis virales que hemos ido viendo esta tarde, y que sobre todo la presencia de anticuerpos IgG, es decir, haber estado expuesto al virus, es mayor a medida que aumenta la edad, sobre todo en varones mayores de 50 años. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos datos de Andalucía, en el que diferentes estudios en el que se participan diferentes grupos de investigación, en el que tenemos un dato publicado de este año en el que de 470 hepatitis agudas, el 30,8% fueron debidas al virus de la hepatitis E. Es decir, que en Andalucía no estamos ante una enfermedad menor, sino una enfermedad de una alta prevalencia y que debe de ser tenida en cuenta. Por otro lado, como he comentado, una enfermedad zoonótica, en el que el principal reservorio es el cerdo, y también tenemos datos en Andalucía de prevalencia de infección en el cerdo. Aproximadamente el 16% de los cerdos criados en Andalucía está infectado por el virus de la hepatitis E, y si analizamos también una fuente de alimentos y también de exportación, pues no tenemos que olvidar que España es el principal país exportador de carne de jabalí a nivel mundial, es que casi el 25% de los jabalíes están infectados por el virus de la hepatitis E. Por lo tanto, el riesgo de transmisión del virus por consumo de estos alimentos producidos en nuestra comunidad autónoma es alto. Y así lo alerta la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, lo que es la EFSA, que ya en el 2017 reconoció el virus de la hepatitis E como un importante problema de salud pública a nivel europeo, y que recientemente este año, en el año 2023, ha recomendado la vigilancia del virus de la hepatitis E en granjas de cerdo y a nivel de cadena alimentaria para disminuir la transmisión del virus, porque es un virus que no tiene ni tratamiento eficaz ni tampoco tiene vacuna aprobada para la prevención de la infección. En este contexto, el grupo de trabajo que está formado por Carolina Freire, de Microbiología del Hospital Puerto Real, Rafael Ruiz, de Medicina Preventiva del Reina Sofía de Córdoba, Cristina Gómez, de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, Manuel Rodríguez, de la Unidad de Digestivo y Patología del Reina Sofía de Córdoba, Amalia Lara, del Centro de Salud de Aljama, y la doctora María Ángeles Rizalde, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Planteamos 3 retos dentro de todo lo que se pueden abordar. Pensamos los retos más apremiantes. El primer reto es conseguir el reconocimiento del virus de la hepatitis E como un importante problema de salud pública en Andalucía. Para esto requiere tanto aspectos formativos, y hay un aspecto muy importante que ha comentado antes José Luis, y es que casi el 70% de los diagnósticos de hepatitis virales se producen a través de atención primaria, y es un aspecto fundamental a hacer, no solo a nivel especializada, ¿no? Formación a nivel de atención especializada, que prácticamente se han dirigido todas las acciones, sino tener foco en atención primaria para reconocimiento del virus de la hepatitis E. El segundo reto es la implementación y acceso al diagnóstico del virus de la hepatitis E en el sistema andaluz de salud. Y por último, el tercer reto es la prevención del virus de la hepatitis E, que a día de hoy la única forma de prevenir la infección requiere un abordaje One Health, como ha comentado antes Federico, mediante la integración de veterinaria dentro de lo que es la prevención y la seguridad alimentaria. Y nada más, es todo eso por mi parte. Muchas gracias.